Bueno, hablamos de una infraestructura, como decíamos anteriormente, absolutamente fundamental para complementar la promoción turística en nuestra localidad, porque todo no puede ser sol y playas. Ayer, estos días hemos estado hablando también de la importancia de ofrecer unas alternativas culturales, patrimoniales, pero no está de más también ofrecer alternativas medioambientales, incluso deportivas, como es la Vía Verde. El proyecto de la Vía Verde de Entre Ríos, en más de 2 décadas trabajando en él. Y bueno, pues sigue ahí sin culminarse. Se venían haciendo una serie de jornadas lúdico-reivindicativas, una marcha cicloturista para reclamar que las administraciones se pusieran a ello, que hubieran acuerdos que propiciaran que se pudiera culminar este magnífico e interesantísimo proyecto. Y bueno, pues por el tema de la pandemia no pudieron realizarse estas acciones en los últimos años y vuelven este próximo domingo. Estamos con Benito Ruiz, vicepresidente del CANS. Muy buenas, Beni. Hola, buenos días, Cristóbal. Bueno, pues esto hubo que suspenderlo por el tema de la pandemia y se retoma. Sí, no hubo más remedio, como todas las actividades que se podían hacer en aquella época, y se dejaron, y ahora pues lo volvemos a retomar este próximo día 24. Que las ilusiones y los proyectos no se han enfriado. No, además no podemos dejarlo enfriar porque entonces no se desarrollaría. Como tú bien has dicho, llevamos 2 décadas, más de 2 décadas con este tema y no lo vamos a dejar hasta conseguir la culminación, que es que el trazado se termine desde el puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Que se una el Guadalete con el Guadalquivir, como hemos dicho tantas veces, que sería algo maravilloso. Afortunadamente en Rota y en Chipiona podría estar en mejores condiciones y demás, pero bueno, se ha hecho una inversión muy importante. Creo que aquí era más de 1 millón de euros lo que se invirtió. No, lo de aquí fueron 800 y pico millones. Bueno, casi. 800 y pico. Y bueno, el montante es importantísimo, ¿no? Y debemos cuidar algo que ha costado tanto también, eso es muy importante. Exactamente, por desgracia es lo que nos falta. Lo que nos falta. Pero Rota y Chipiona por lo menos tienen. Sí. El tema es que falta el tramo del puerto de Santa María Rota y el de la Rigerta hasta San Lucas, ¿no? Que son dos cuestiones bastante diferentes. Sí. Bueno, pues tenemos la 9ª jornada lúdico-reivindicativa Vía Verde Entre Ríos. Va a ser este domingo, día 24 de abril. Ahí va a participar gente de Sanlúcar, Chipiona, Rota y el puerto de Santa María. ¿Y esto cómo funciona? Pues que todo el mundo se desplaza desde su población, desde un punto de salida. Desde el puerto se sale de la Plaza de Toro a las 9:30 de la mañana, pues está un poquito más lejos. Desde Rota, desde el Parque del Malleto a las 10 de la mañana. Aquí en Chipiona se sale de la Avenida de la Estación a las 10 de la mañana también. Y de Sanlúcar se parte de la estación de autobuses a las 9:30. ¿Qué ocurre? Que todos nos encontramos luego en un punto. ¿Algunas veces se ha hecho en el Pinar, Beni? Sí, se ha hecho varias veces aquí en el Pinar, otras veces se ha hecho en Sanlúcar y otras veces se hizo en el puerto. Y este año pues hemos decidido hacerlo en la Venta a la Peña por también reivindicar el arreglo de una vez de los 2 puentes que cruzan la Vía Verde, que están cerrados desde hace ya varios años por el deterioro que han sufrido y la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Rota en este caso. Y se utilizaba muchísimo, ¿eh? Claro que se utilizaba muchísimo porque es que si no la otra opción es cruzar la carretera con el peligro que ello conlleva. Bueno, pues va a ser en la Venta a la Peña, que está en término municipal de Rota, pero prácticamente Chipiona. Sí, nosotros tenemos la suerte de que siempre lo tenemos un poco más cerca, pero bueno, es que otro punto intermedio es más complicado y además, como te he dicho, este año lo hemos pensado así para reivindicar el tema del arreglo de los puentes. Bueno, porque se anime la gente, que se apunte, que echen un ratito en bicicleta, se puede hacer en familia, entre amigos, ¿no? Claro, perfectamente. Hombre, y algunos que a lo mejor quieran acercarse con niños, pues se puede acercar en coche. Si para un niño puede ser el trayecto muy largo, ¿no? La cuestión es que nos unamos allí el mayor número de personas posible para echarnos la foto y que salga en la prensa y que los políticos se den por enterados de que ya va siendo hora de que esto se arregle y se termine de una vez. La Vía Verde tiene un trazado muy llano, muy asequible, la verdad que... Mucho, muy cómodo, muy cómodo. Y podría ser más cómodo si estuviera mejor mantenida, evidentemente. Bueno, y cuando lleguemos allí, ¿qué se hace? Bueno, echamos allí un rato, se leerá un manifiesto, nos echaremos la foto allí debajo del puente, con la pancarta, y una vez que estemos allí un buen rato, el que quiera quedarse se quedará y el que no, pues se marchará ya para... Cada uno organiza su jornada. Aquí en Chipiona estáis, aparte de vosotros, el CANS, la Delegación de Deportes también colabora, el Club Capitán Pedales y Protección Civil, que nunca puede faltar. No.
Y después la Organización Ecologista de Nación, que es una de las entidades impulsoras fundamentales, ¿no? Exactamente. En los 3 pueblos está Ecologistas de Nación y aquí estamos nosotros. Bueno, pues ¿cómo está el tema de la Vía Verde, Beni? En los últimos tiempos sabíamos que había habido algunos avances con Diputación muy, muy importantes, ¿eh? Sí, ha habido unos avances muy, muy importantes. Lo que pasa es que ahora ha sufrido otro freno. Se hizo el proyecto de factibilidad, que lo pagó Diputación. Se vio perfectamente que es factible la terminación desde el puerto a Sanlúcar, y luego a posteriori pues ha habido reuniones con los distintos responsables políticos de los 4 pueblos por parte del diputado que estaba, porque por desgracia ha dimitido, y ahora pues tenemos que esperar a que haya un nuevo diputado de desarrollo sostenible y esperar que tome este proyecto con el mismo interés que lo tomó el anterior. ¿No? Claro. La verdad es que el anterior lo tomó con mucho interés, no solo esto, sino otra serie de proyectos que han beneficiado a Chipiona. Y le ha dado un impulso grande. Y le ha dado un impulso bastante grande. Pero, como te digo, pues este hombre ha dimitido, se ha ido a trabajar a la vida privada y ahora pues esperamos a que el que entre, pues si quiera ver este tema con esa misma ilusión que lo vio el anterior y lo quiera retomar y llevarlo hacia adelante. Había por parte de Diputación, se había incluido en los presupuestos de Diputación, se había incluido una partida de, creo recordar, 33.000 y pico de euros para elaborar el proyecto de ejecución. Tenemos entendido que el proyecto se ha encargado ya, pero no lo sabemos seguro todavía, estamos esperando que entre el nuevo. Y ya te digo, falta que los ayuntamientos del puerto y de Sanlúcar pues le presten un poco más de atención y de verdad quieran que se haga este proyecto. Beni, qué importante, tú que tienes tantísima experiencia en esto, es cuando confluyen los esfuerzos de las administraciones con los de la sociedad civil, ¿no? Los colectivos. Eso es imparable. Cuando de verdad las administraciones trabajan con los colectivos, hacen imparable el progreso. Exactamente. Es que generalmente, casi para todos los proyectos y para casi todas las ideas, suelen surgir siempre de la sociedad civil. Luego los políticos la ven o no la ven. Cuando hay algún político que lo ve, pues evidentemente las cosas avanzan mucho más rápido. Cuando no terminan de verlo, pues fíjate lo que llevamos liado con el tema y no hay manera. Y este último año pasado, y el anterior quizás, pues se le había dado un impulso muy importante, por lo menos desde el punto de vista de la intención, ¿no? A lo mejor de otro punto de vista no tanto, porque no solo dependía evidentemente del diputado, sino que dependía de los pueblos. Si los pueblos no piden que haga la vía verde, el diputado o diputación no puede imponerla. Por lo tanto, este hombre se había molestado en reunir a todas las partes y en hacerles ver que era muy importante, que es un tema muy importante. Como tú bien decías, no solo desde el punto de vista medioambiental, que lo es, sino también desde un punto de vista turístico y deportivo. Y desarrollo económico en general. Desarrollo económico, evidentemente, porque no tienes más que ver, por ejemplo, el alquiler de bicicletas, que a lo mejor puede parecer una insignificancia, pero que no lo es, puesto que de ese tema come mucha gente, y hay que decirlo así, comen, pues en el momento que tengamos este tipo de infraestructura, pues fíjate el montón de gente que ya la está utilizando, pero que la podían utilizar mucho más. Cuando se hizo la presentación telemática por parte del diputado con todos los pueblos, los políticos de los 4 pueblos, responsable de Adif y la directora de la Fundación de la Vía Verde de la Sierra, yo creo que lo repetí la otra vez, pero lo seguiré repitiendo. Esta mujer puso un PowerPoint de las actividades y cómo funciona la Vía Verde de la Sierra. Y yo me quedé pasmado, como diría aquel, ¿no? Aquel famoso político. Yo me quedé pasmado de cómo funciona eso. Y le saqué el compromiso de que una vez que pasara todo el tema de la pandemia, ella vendría a Chipiona con ese PowerPoint y reuniríamos al mayor número de personas posible para que vieran qué es una vía verde y cómo funciona una vía verde y la riqueza, ya no medioambiental, ni turística, sino económica, que de ello se desprende. Fíjate que la vía verde de la Sierra, que funciona muy bien y lleva muchísimo tiempo, pero aquí incluso
tenemos los establecimientos hosteleros mucho más cerca todavía Claro, que allí. exactamente. O sea que las posibilidades son mucho mayores. mucho mayores. La playa, fíjate lo cerca que está también. Exacto. Si es que tenemos... En todo el recorrido. La sierra pues, tiene también sus ventajas, pero que aquí tenemos mucho mayores ventajas, como tú bien dices. Establecimientos hoteleros de todo tipo, restaurantes, la playa a 4 metros, en fin. Bueno, el turismo ecuestre, el turismo todo, deportivo, todo. con el ciclismo como referente, el senderismo, todo eso. Exactamente. Entonces, está en desarrollo, ¿no? Si eso llegamos a conseguir aquí, tener la vía verde desde el puerto hasta Sanlúcar y crear la fundación, como se hizo en la sierra, crear una fundación para el mantenimiento y el desarrollo de esta vía verde y de todas estas actividades que se pueden hacer, porque hay actividades nocturnas, actividades de todo tipo, alquiler de todo tipo de vehículos adaptados, creo que lo dije la otra vez, hay imitación de vagones para alojamiento, etcétera, etcétera. Es una maravilla cómo funciona aquello. Tienen contadores para contar la gente que pasa por la vía verde y creo recordar que esta mujer dijo que en el último año habían pasado alrededor de 150.000 personas y no todas las entradas y salidas tienen contadores. Quiere decir que si en las entradas y salidas habían contado 150.000 personas, pues imagínate las que no habían contado, las otras que no tienen contadores. De la suerte que tenemos aquí, que empezamos en un río y acabamos en otro, en dos sitios increíbles. Y además en el puerto de Santa María encima tenemos la suerte que tenemos la estación de tren justo al lado, que es un complemento fundamental para que las personas puedan venir desde cualquier punto de Europa, por ejemplo. Exactamente, es que pueden venir en bicicleta, montando la bicicleta en el tren desde cualquier punto de Europa. Que a nosotros nos resulta extraño, pero en Europa eso se hace y en España ya se hace mucho. Sí, ya se está haciendo bastante. El otro día en las noticias de Canal Sur, a cuenta del tema de la Semana Santa, de la gente que ya se iba, precisamente entrevistaron a una pareja que habían venido en bicicleta y se estaban montando en la estación del AVE de Sevilla, se estaban montando en el tren con las bicicletas. Por lo tanto, no estamos hablando de nada descabellado. A alguna gente a lo mejor le puede parecer una tontería, pero no lo es. Entonces, imaginemos el montón de gente que podrían venir aquí siempre y cuando le ofrezcamos esa ruta y esos, en fin, los sitios para quedarse, para comer, que los tenemos. Y ahora además se está planificando, que ya creo que le van a meter mano muy pronto, la vía verde de Jerez a la sierra. Es que sí, también esta Diputación ahí apostando fuerte. Sí, ha apostado muy fuerte. Y entonces, luego también tenemos el sendero litoral, en el cual contribuimos nosotros a elaborarlo, desde Sanlúcar hasta Tarifa, por toda la costa. Sendero a donde hay que utilizar pues vías verdes, hay que utilizar caminos, vías pecuarias, etcétera, etcétera. Alternativas. Pero que está ahí y que es viable. Lo que le falta en algunas zonas, pues abrir itinerarios que están cerrados, hacer algunos pequeños arreglos, pero una cosa mínima económicamente hablando, pero que tenemos ahí la posibilidad de o bien andando en bicicleta o a caballo, como tú decías antes, pues fíjate, de Sanlúcar a Tarifa. Antes creo que tenemos sin tiempo, Beni, de la parte del puerto de Santa María, de ese tramo que es donde de verdad se ha avanzado, porque Sanlúcar es otra cuestión y ya hablaremos más adelante si hay novedades y cambios. ¿En el puerto en qué se ha avanzado en estos 2 últimos años, por ejemplo? En el puerto se avanzó en que se llevó a pleno y se aprobó en pleno, pero poco más. Poco más. No termina el ayuntamiento de solicitarle a Diputación que lo haga. Y después tenemos la Junta de Andalucía, que había un pequeño tramo ahí, ¿no? Sí. Que pasaba por terrenos de competencia de la Junta. Claro, es que lo que pasa es que como la vía verde, perdón, la traza del ferrocarril entra en la base, y claro, por la base no se puede hacer. Hay que buscar una alternativa. Hay que buscar alternativa, que es por la venta de las marismas, toda la parte de vía pecuaria que rodea la base. Al otro lado de la carretera. Exactamente, al otro lado de la carretera. Entonces, ahí la Junta de Andalucía es la que tiene que autorizar, porque aquello es vía pecuaria, y evidentemente lo autoriza porque no hay ningún problema. Y luego hay otra parte que le sacamos el compromiso a la Delegación Provincial de Fomento de construir el carril ciclable paralelo a la autovía que se va a hacer hasta Rota. Entonces, eso es otra cosa que también lo tenemos muy avanzado y que esta semana precisamente los compañeros del puerto iban a solicitar por escrito el proyecto a la Delegación Provincial de Fomento para ver realmente cómo va y por si hay que hacer algún tipo de alegación, modificación, etcétera, ¿no? Porque tenemos que estar siempre fiscalizando este tipo de cosas, porque es que al final, si no es así, vemos que siempre se cometen algunos fallos que son imperdonables. Bueno, pues os agradecemos que estéis en eso, porque además lo hacéis altruistamente. Beni, muchísimas gracias por ponernos al día de toda esta cuestión y porque
bueno, muchas veces nos cuesta trabajo, tenemos que retomar, porque son tantas acciones que se van realizando, y esperemos que este pequeño frenazo que se está viviendo en estos momentos, pues rápidamente veamos cómo se pone en marcha de nuevo nosotros el procedimiento. nosotros lo vamos a intentar poner en marcha lo antes posible. Estamos esperando que entre el nuevo diputado y en cuanto que entre, lo primero que se va a hacer es solicitar una entrevista para hacerle ver, por si no lo sabe, de qué va el proyecto, cómo va y el interés que se le había mostrado por parte del anterior diputado e intentar que él lo tome con el mismo cariño que lo tomó el anterior diputado. Bueno, pues todo el mundo preparando la bicicleta. Este domingo a las 10 de la mañana salimos de la estación aquí en Chipiona, de la zona de la estación, de allí de la Lagunilla, y la concentración a las 12:30 en la Venta de la Peña. Un paseíto muy agradable y tranquilo, apto para todos los públicos. Exacto. Muchas gracias, amigo. Nada, como siempre, gracias a vosotros.